Simplemente para que nos diga, nos explique cuál es el centro de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Nicolás ya lo adelantaba, hay muchos congresistas que ha sido un día negro el día de ayer, pero usted explíquenos, ¿de qué se trata esta resolución? Sí, esta resolución ha sido expedida en mayoría, es decir, 3 magistrados han estado a favor de expedir esta resolución y uno en reservar el pronunciamiento a ver alguna consulta o cuando se presente un caso concreto. En líneas, en concreto, esta resolución lo que está señalando es, establece 3 supuestos. Prohíbe la reelección, en aplicación del artículo 90A de la Constitución, de los congresistas del Parlamento 2016-2021, que fue disuelto. También prohíbe la reelección de aquellos parlamentarios del Congreso disuelto, pero que fueron reelegidos en las elecciones extraordinarias. Y finalmente prohíbe la reelección de aquellos que, sin haber sido parlamentarios, fueron elegidos en las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Es decir, establece 3 supuestos. Prohíbe la reelección en todos sus extremos. Y esta resolución es conveniente que se haya expedido en esta época o en este tiempo, porque como sabemos, ayer cerró el periodo para convocar la democracia interna. Es decir, ya se va a iniciar la democracia interna. El padrón de electores en la democracia interna se va a aprobar el 29 de octubre. La fecha límite para que se otorgue la relación de miembros, para que se remita la lista de candidatos es el 31 de octubre. Entonces ya se tiene que tener las reglas claras para evitar problemas posteriores. Entonces, el jurado ha sido adecuado. Lo que ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones es que el periodo 2016-2021 es uno solo. Es uno solo y por eso todos están inmersos en esta prohibición. Sí, en una parte de la resolución señala que para todos los efectos se considera un periodo 2016-2021, ya sea que fueron del Parlamento disuelto, ya sea que fueron elegidos recientemente en las elecciones congresales, ya sea que sea un parlamentario del Congreso disuelto que fue reelegido en las elecciones extraordinarias. Para todos los efectos es un solo periodo, efectivamente. Pero esto es un cambio de postura que es saludable, creo yo, ¿no? Que el Jurado Nacional de Elecciones haya hecho la aclaración, porque antes, es decir, cuando se le reclamó antes definiciones sobre esto, no lo quisieron hacer. Lo que dijeron es que el jurado no absolvía consultas. Exitosa. Claro, lo que pasa que el jurado solo resuelve a partir de casos concretos, cuando surge un conflicto de intereses concreto. En las elecciones anteriores le consultaron al Jurado Nacional de Elecciones y en virtud de su ley orgánica no puede absolver consultas porque esa consulta puede ser objeto de una discusión jurisdiccional posteriormente. Entonces se le podría imputar que al momento de absolver la consulta adelantó criterios. Pero en este caso, ponderando la situación, ponderando la seguridad jurídica, el jurado de oficio ha señalado estos criterios. Y me parece que es lo correcto, porque los candidatos, las organizaciones políticas deben tener las reglas claras de antemano. Y esto suma en esa posición y desde ese punto de vista me parece que es saludable este cambio de criterio por parte del Jurado Nacional. Usted nos comentaba que habían 3 puntos, ¿no? El primero de los puntos eran las consultas. Si es ya un criterio sentado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué consultas se podrían dar? Ya un congresista que salió elegido el 2016 o en el último, o en este año, ¿no? Que han sido las elecciones, sí, ya no podrían hacer ninguna consulta. ¿Para qué van a preguntar si ya está claro que no van a poder postular? Claro, efectivamente. Y eso es lo mejor de esta resolución. Para bien o para mal, ya se tienen las reglas claras y no hay esa incertidumbre que reinó en el proceso anterior en el que no se sabía si podían o no podían postular. En este caso ya el jurado ha marcado el terreno y ha señalado que se aplica la prohibición de reelección para todos los congresistas en general.
Y esto a partir de considerar una interpretación teleológica, le dicen los abogados. Es decir, ¿cuál era la finalidad que perseguía esta ley? Precisamente evitar que se duplique la elección de un congresista, y me parece que ha sido una decisión adecuada del Jurado Nacional porque, como le digo, brinda cierta seguridad jurídica a las organizaciones políticas y a los candidatos. Y además ha sido bien preciso, ¿no? Porque el Jurado Nacional de Elecciones agrega que la prohibición comprende a los congresistas desaforados, sus respectivos accesitarios, aquellos que fueron suspendidos y a quienes reemplazaron a congresistas fallecidos. Es decir, ninguno de ellos tiene la posibilidad. Claro, sí. Y me parece que es correcto porque, como le digo, ya va a iniciar la democracia interna. Ya venció el plazo para convocar elecciones internas. Entonces los partidos tienen que saber quiénes pueden ser candidatos por estas organizaciones políticas. Exitosa. Dejar en vacío este pronunciamiento hubiera generado más problemas. Iba a postergar, cosa, es ¿no? decir, iba de repente alguien era electo por un partido y tenían que retirarlo de la lista porque el jurado iba a resolver Sí, luego. Ahora, yo creo claro. que es pertinente, doctor Samaniego, recordar cuál es el cronograma. Es decir, porque los plazos empiezan a vencer. Efectivamente. Por ejemplo, Mire, los candidatos para planchas presidenciales ya tienen que ser presentados, entiendo, pronto para las elecciones internas en los partidos. lo que pasa es que hay un cronograma electoral de elecciones internas y un cronograma electoral de las elecciones generales. La fecha límite para que los partidos políticos remitan sus candidaturas definitivas es el 31 de octubre. El día de la elección de delegados es el 29 de noviembre y el 6 de diciembre es la elección para candidatos a delegados. O sea, hay un cronograma especial para la elección interna y un cronograma especial para la elección general. Pero el 31 de octubre vence el plazo límite para que puedan remitir sus candidaturas las organizaciones políticas. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Y ¿cómo va a ser el tema este de la intervención? Porque se supone que estas elecciones internas tienen que ser no solo supervisadas, sino realizadas por la OMPE, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Qué significa? Que Sí, los padrones van a ser manejados directamente por la OMPE, va a ser la OMPE la que va a tomar la determinación de quiénes tienen derecho a participar o no, y es la que va a vigilar todo el proceso. Esto es Sí. inédito, esto no se ha hecho antes. Sí, lo que pasa es que se ha pasado de un modelo de elecciones internas a elecciones primarias. La reforma electoral ha cambiado esta situación. Las elecciones internas implicaban que los partidos organizaban sus elecciones y ellos ponían las reglas. Ahora en elecciones internas es el sistema electoral el que va a organizar el proceso electoral. Y ya hay una novedad, que no solo los afiliados, sino todos los ciudadanos deben votar en estas elecciones internas. Pero como sucede esto del COVID, la aplicación completa de esa ley se ha suspendido. Para este proceso electoral hay una especie de aplicación híbrida. El sistema electoral va a organizar las elecciones internas, es decir, el RENIEC va a aprobar el padrón, la OMPE va a organizar el proceso electoral y el Jurado Nacional de Elecciones va a resolver los conflictos que surjan en esta democracia interna. Pero por esta elección extraordinaria, extraña por la coyuntura del COVID, solo los afiliados Exitosa. van a votar en una elección interna. Claro. ¿Y cómo Ya van a a partir de votar? la- ¿Presencialmente o van a implementar algún sistema para que no se hagan colas, aglomeraciones y que desde su casa, desde su teléfono, computadora se pueda votar? Me parece que como no son muchos los afiliados de las organizaciones políticas, van a implementar locales de votación en ambientes completamente abiertos, que me parece que la OMPE está coordinando y que otorgarían cierto grado de seguridad, ¿no? Por esta elección, que en realidad no es tan masiva como una elección general o una elección ordinaria. Es la primera vez en la historia, como dice Nicolás, que se va a realizar un proceso electoral organizado por el sistema electoral en este tipo de modalidad. Bueno, entonces el gran cambio son las primarias y las primarias ya no se hace pues como antes los partidos lo organizaban, sino
lo va a organizar pues el sistema electoral. Y ahora las elecciones que están a la vuelta de la esquina, y esto va a ser muy rápido porque tenemos tantos problemas, tantas denuncias, el COVID, una serie de implicancias que hace que todo se acelere muchísimo. Las elecciones, se ha dicho que el voto electrónico lamentablemente no se va a poder implementar. Sería bueno desde su perspectiva, ¿hay alguna salida para que no vayan a votar todos, solamente los que tengan la conciencia de votar, los que quieran emitir pues su voto en democracia, un voto voluntario, precisamente por el peligro de la segunda ola, el COVID y todo lo que estamos viviendo? Bueno, me parece que al final no se va a aplicar el voto, en toda su totalidad el voto electrónico, ¿no? Y lo que sí he escuchado es que se va a aplicar el cómputo electrónico, que es un sistema que facilita o hace mucho más rápido el cómputo de los resultados. Yo supongo que para la fecha de la elección, que es el 11 de abril del próximo año, ya se van a tomar las medidas sanitarias pertinentes para lograr que el proceso electoral cumpla con todos los estándares de seguridad, sobre todo sanitarias, para evitar una propagación mayor del coronavirus. Tengo entendido incluso que están preveyendo que para esa época ya, si todo resulta bien, la vacuna llegue al país, ¿no?